Muy buenas noches para todos, ¿cómo han estado? Sí, excelente. ¿Han estado felices, contentos? Cuéntenme cómo han estado. Bueno, a nosotros nos alegra muchísimo verlos aquí, esas caras sonrientes de alegría, bienvenidas. Todos sean muy bienvenidos a nuestro servicio de jóvenes. Nosotros somos Youth y para nosotros es de mucho gozo poder compartir del Señor, poder disfrutar de su palabra, de su amor y de su gracia. Bueno, no sé si hayan visto ya la publicidad o demás, pero hoy vamos a compartir un tema muy interesante de pronto para muchos, importante para otros, pero sé que el Señor va a traer algo de palabra, una voz especial para cada uno de nosotros. Permítame destapo esto. Perfecto. Bueno, hoy me está acompañando mi esposita. ¿Cuántos le damos una bienvenida a ella? Hola a todos, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, yo les cuento que ella para cantar es muy buena y para hablar mucho mejor. Bueno, para hablar no tanto. Pero hemos querido dar esta charla, esta conferencia, eh, mm, porque vamos a hablar acerca del noviazgo y de todas las complicaciones que trae eso. Y no sé qué tanto interés tengan ustedes en eso, pero a nosotros nos interesa mucho este tema. Y vamos a empezar, lo hemos querido dividir como en dos partes. Esta primera parte es la que vamos a tener hoy, acerca de como de ese preámbulo de lo que hay del noviazgo. Entonces queremos como compartir lo que el Señor nos ha regalado, lo que hemos estudiado para poder llegar al corazón de cada uno de ustedes y de pronto se sentirán identificados con algo de lo que digamos o con todo lo que digamos. Pero la intención es que hoy nos podamos llevar una palabra que el Señor nos pueda permitir poner por obra, que podamos seguir y confiar en esa palabra. Amén. Entonces, vamos a empezar. Bueno, buenas noches. La primera parte con la que quisimos empezar es como hablando acerca de algunos términos, que por ejemplo, qué es el instinto, qué es el afecto y qué es el amor. Entonces, por ejemplo, en cuanto al instinto, nosotros encontrábamos que es como un conjunto de patrones de comportamientos innatos que están presentes en el ser desde el nacimiento y que le ayudan a la supervivencia o a adaptarse al entorno. Por ejemplo, en el caso del ser humano, nosotros, de acuerdo a los factores que nos influencian, podemos hacer que esto sea modificado o eliminado, mmm, teniendo en cuenta las normas y valores de la sociedad. O sea que en nuestro caso el instinto es algo que se da biológicamente, ¿cierto? Pero también se da psicológicamente porque podemos de cierta manera influir en eso. Esa es como nuestra naturaleza, o sea, es como con la marca que nosotros venimos. El instinto lo podemos ver reflejado en muchas cosas, o sea, en la naturaleza, en los animales, en la gallina que cuida a sus pollitos, el lobo que cuida a su manada, pero el instinto que nosotros tenemos pues es ese, como esa necesidad de protección natural que tenemos cada uno de nosotros, pues por los cercanos primeramente, pero también por los demás. Bueno, otro punto que nos parecía importante es acerca del afecto. Y hablamos acerca de que el afecto es una emoción que puede ser negativa o positiva y que está muy ligada a las circunstancias. Entonces, por ejemplo, si es positiva, entonces nosotros vamos a presentar interés acerca de algo o alguien y vamos a tender a ser
como la palabra lo indica, a ser afectuosos, a cuidarlo, si es una persona, a darle regalos, a ser empáticos y así. Si es negativo, pues sería todo lo contrario, iríamos como más bien hacia el abandono o dejar del cuidado de esto. Y en cuanto a lo que venimos como hablando, nosotros podríamos decir que el afecto está más ligado al alma y también a la psicología. Como tal, el afecto ya es como el paso siguiente. No es solamente como ese instinto de protección, sino también es esa cercanía que yo puedo tener por los demás y esos sentimientos que yo puedo tener por los demás. Como mi esposita lo decía, es esas emociones, es ese cariño, como ese calorcito que uno siente, ese cuidado, es esa cercanía que uno tiene pues para su familia, para los amigos y para muchos, ¿cierto? Entonces, afecto también pues tiene una connotación emocional, pero también tiene una connotación psicológica. Porque el afecto, nosotros podemos tener control acerca del afecto también. Bueno, y como última definición tenemos el amor. En la RAE nosotros encontramos la siguiente definición. El amor es un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Nosotros estábamos como meditando en esta definición y más porque la RAE es como una entidad muy importante a nivel mundial, ¿cierto?, de definiciones. Y nosotros lo que podemos ver en esta definición es que ellos no tienen como una definición completa del amor, sino que más bien se va hacia la necesidad del hombre de ser suplido y de ser amado él mismo, más no en sí como qué es el amor. Entonces, nosotros sabemos dentro de las experiencias que hemos tenido que realmente para nosotros suplir a otro, completar a otro es imposible porque, o sea, todos estamos llenos de heridas, de imperfecciones, entonces ¿cómo vamos a pretender completar la vida de otra persona? Directamente la definición de amor que nosotros podemos encontrar según la RAE nos dirige únicamente, exclusivamente a una relación solamente con Dios, porque sabemos que de Dios nosotros podemos tomar todo lo que realmente va a completar nuestro ser. Cuando nosotros estábamos viendo esta definición, pues encontrábamos que le faltaba algo. Porque es que cuando habla acerca de un sentimiento intenso del ser humano, partiendo de su propia insuficiencia, necesita buscar el encuentro y unión con otro ser. Mire que el contexto donde se está desarrollando esto arranca con la insuficiencia. ¿Y cuántos aquí se sienten suficientes? Yo creo que ninguno nos sentimos suficientes aún para lo que nosotros nos sentimos mejor. Pero cuando encontramos esta definición, pues empezábamos a notar que le faltaba algo, que era como un factor que no había encontrado en esta definición. Pero cuando vemos que dice que busca el encuentro y unión con otro ser, ¿cierto? Entonces encontramos que la definición está hablando que un ser humano no puede complacer a otro ser humano. O sea, siempre va a tener algo que le falta. Y cuando un ser humano quiere complacer a otro ser humano, pues nunca vamos a alcanzar y siempre vamos a demandar más de lo que no tenemos. Entonces ahí es donde nosotros encontramos que la definición apunta de tener una comunión intensa y profunda con otro ser y nosotros sabemos quién es ese otro ser. Y ese ser pues es Dios. Y eso era lo que nosotros veíamos ahí en esa definición. Ahora, muchos podemos confundirnos acerca de, bueno, el afecto y el amor, ¿cierto? Pues porque tienen características similares. Sin embargo, nosotros, hablando acerca de estas dos, podríamos encontrar que son contrarios. Y ya les vamos a explicar por qué. El amor nunca deja de ser, es inmutable, es desinteresado y el amor es para siempre. Cuando nosotros hablábamos acerca de la definición del afecto, podíamos ver que podría ser negativa o positiva, o sea que estaba ligado directamente a las circunstancias. Así que nosotros podemos ver que el amor se da únicamente en un ámbito espiritual,
pero el afecto se puede dar, como lo habíamos hablado, en un ámbito del alma. Por eso es que es tan cambiante. Si tú estás bien hoy, pues tú vas a amar a todo mundo, les vas a expresar la mejor, vas a ser la mejor versión de ti, van a conocer todos, pero si en algún momento del día te pasa algo, pues el primero que te encuentres va a ser el primero que va a llevar. ¿Por qué? Porque está dependiente a nuestras emociones. ¿Cuántos están muy afectuosos hoy? El afecto es muy necesario, sí, porque nos permite acercarnos y encontrar como ese punto de encuentro con los demás. Pero cuando mi esposa habla que el afecto y el amor son contrarios, estamos hablando que están en extremos opuestos. Y podemos de pronto confundirnos mucho con eso, porque podríamos decir el cariño, el afecto que yo tengo por mi hermano, por mi hermana, por mi familia o por alguien, pues se podría expresar y confundirse con el amor. Pero el afecto es una cosa y el amor es otra cosa. O sea, el afecto está al lado opuesto, porque está controlado por las circunstancias y por las emociones. En la palabra de Dios nosotros encontramos en Juan 4, 7, 8, en primera de Juan 4, del 7 al 8, y dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces vemos que se cumple la palabra del Señor en medio de todo lo que hemos explicado. En la definición que vimos hace un momento, nos vamos hacia la condición del corazón de un hombre que necesita correr a una relación profunda con Dios para ser lleno, para ser suplido, para sentir esa necesidad de que necesito ser amado llena, ¿cierto? Y allí, como nos lo dice la Biblia, es nacido de Dios y conoce a Dios, nos indica que nosotros realmente para poder brindar amor, como lo dice la Escritura, necesitamos un encuentro con Dios. De lo contrario, vamos a ser afectuosos en determinadas circunstancias de nuestra vida. Y yo creo que en la mayor parte de nuestra vida nosotros somos muy afectuosos, porque el amor proviene de Dios, el amor es producido por Dios y el amor es Dios, o sea, Dios es amor. Pero el afecto nace de nuestra naturaleza, nace de nuestras emociones, nace de nosotros mismos. El amor, como lo comentábamos ahora, el amor es inmutable, el amor no cambia, el amor no se acaba. El afecto sí depende de las circunstancias, de las emociones y de que también me caiga bien aquel o el otro, o si hoy amanecí bien o no. Entonces ahí encontramos que el amor es el que siempre permanece, el amor es el que siempre está, pero el afecto es el que en ocasiones nos controla a nosotros. Y podemos confundir el afecto entre nosotros porque nos la empezamos a llevar muy bien con algunos amigos, empezamos a compartir mucho con algunos amigos y empezamos a confundir el amor con el afecto que estamos teniendo, pero realmente es contrario, porque en el momento en que el amor permanece, el afecto empieza a menguar. Bueno, nosotros sabíamos, pues les habíamos dicho también acerca de las complicaciones. Entonces, Se pone ¿qué bueno. sucede con el tema de las complicaciones? Bueno, como nosotros veníamos hablando, pues lo que acaba de decir mi esposo, el afecto es variable, pero el amor es inmutable. Eh, Nosotros encontramos en la palabra que dice en 2 de Timoteo 3, 1, 5, vamos a mirar, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y a estas evita. Una de las características de los hombres de los últimos tiempos es que no tienen afecto natural. O sea, ni siquiera el afecto, que digamos que es circunstancial, ni siquiera eso. Entonces nosotros debemos ser
como empezar a tomar esa conciencia, si realmente nosotros estamos siguiendo ese camino del Señor y lo que hay dentro de nosotros, lo que le damos a los demás a probar, es amor o es simplemente una relación de afecto. Y el Señor nos insiste una y otra vez en permanecer en Él y en su amor, ¿cierto? Y eso lo podemos ver en Juan 15, 4:10, que Él nos habla acerca de permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, como lo podemos ver, el amor es fruto del Espíritu de Dios, ¿cierto? Por eso es que insistimos tanto en que es necesario que tengamos una comunión con Dios. Y a través de esa comunión que tenemos con Él, nosotros vamos a experimentar una verdadera libertad. La libertad es muy importante en el momento en que nosotros vamos a construir relaciones con otras personas, porque de esa manera vamos a ser transparentes, vamos a ser genuinos. Si no, pues vamos a estar con máscaras debido a inseguridades, temores y todas esas cosas que se dan. No, El amor, el amor proviene de Dios, ¿cierto? Y si estamos en Dios, pues nosotros vamos a seguir cultivando ese amor. Como decía ahora mi esposita, ella decía, se hace mucho énfasis y se les pide cada vez es que nosotros permanezcamos en Dios. Y no es simplemente para que permanezcamos en Dios porque es un mandato, no, es porque se tiene que convertir en una necesidad, se tiene que convertir en algo vital para nuestras vidas, porque nosotros somos carne, nosotros no podemos producir amor. Y si nosotros no permanecemos en el Señor, como lo leíamos en la palabra, si no permanecemos unidos en la vid, pues no podríamos obtener ese amor. Y si no obtenemos ese amor, pues ¿qué es lo que empieza a aflorar? Toda nuestra naturaleza, toda nuestra carne, todo el afecto innatural que nosotros tendríamos. Porque en el amor del Señor todo el afecto es controlado. Quiere decir que las circunstancias y las emociones están controladas por el amor de Dios. El amor de Dios no cambia. Pero si nosotros cambiamos el amor por el afecto, pues entonces vamos a llegar a lo que leímos ahora, que vamos a ser personas sin afecto natural, desnaturalizados de toda convicción, de todo amor. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues a agredir, a pecar y a dañar a los demás y aún dañarnos a nosotros mismos. Entonces ese afecto tiene que estar siempre controlado por el Señor. ¿Y cómo lo controlamos por el Señor? Exponiéndonos siempre a su presencia, estando siempre en Él. Y como el Señor lo decía, Él también se expuso al amor de Dios. bueno. Pues preparándonos para este tema, encontré una investigación de una universidad de Chile y por eso quise nombrarles acerca de la libertad. Esta investigación hablaba que la libertad tiene que ser formada por el amor. De lo contrario, no estaría bien formada. Y ponían el ejemplo que siempre escuchamos en muchas personas o hasta quizás algunos de nosotros pudimos haberlo dicho, ¿cierto? Quiero ser libre para hacer lo que quiera. Eso es algo muy común que escuchamos. Pero lo que el investigador hablaba era que esta reacción del ser humano al expresar esto era una deformación de la libertad. Y nosotros podemos ver que en esta expresión lo que hay es como una necesidad de emancipación, ¿no? Como si estuvieran realmente atados, esclavizados. Entonces, esta expresión no viene de un corazón sano, sino de un corazón herido.
Un corazón sano disfrutaría de la libertad formada en amor, que lo llevaría a decir más bien que la libertad que él quiere es para ser más noble, para establecerse como una persona más acercada a algo que sea bueno para las personas a su alrededor. Entonces, allí encontramos que la esencia del ser no es satisfacer un corazón egoísta, sino más bien hacerle bien al prójimo. Eso es lo que significa amar. Por eso nosotros queremos hacer énfasis como en esta introducción, en explicar bien qué significan como estos significados, qué significan estas palabras, para que podamos tener en cuenta que al comenzar una relación, nosotros debemos ser conscientes de qué es lo que vamos a darle a la persona con la que nosotros vamos a entablar una relación. Y, cuando nosotros logramos acercarnos a Dios y tener una comunión íntima con Dios, nosotros logramos comprender que la vida en amor es entregarse a sí mismo en bien del prójimo. Como lo dice la palabra, nadie tiene mayor amor que uno ponga la vida por sus amigos. Esa expresión que decía mi esposita acerca de la libertad, yo creo que muchos hemos tenido esos pensamientos, ¿cierto? De que yo quiero ser libre, yo me quiero salir de la casa para ser libre, yo quiero salir de ese trabajo para ser libre. Pero cuando encontramos esto en este estudio, que después nos fuimos a buscar quién era la persona y todo, porque estaba como muy alineado con Dios, pues encontramos que la libertad es parte de una necesidad, de un vacío y de un engaño que tienen las personas, pero siempre se van es al mal. O sea, yo quiero ser libre, ¿para qué? Para entrar de mi casa y salir cuando yo quiera, para irme y estar donde yo quiera, para irme para rumbas y estar donde yo quiera, pero siempre es de ese dolor, de esa necesidad que ellos tienen de encontrar realmente un amor verdadero. Y cuando encontramos el amor verdadero, pues encontramos la verdadera libertad. Por eso el Señor a nosotros nos hace libres a través de su amor. Cuando nosotros empezamos a experimentar en el Señor la libertad, pues empezamos a experimentar esto, que queremos ser más bondadosos, que queremos ser más amigables, más amorosos, más tiernos, perdonamos a todo el mundo le damos picos y abrazos, al policía que me está haciendo el comparendo, a todo el mundo. ¿Cierto? Esa es la verdadera libertad. Cuando nosotros le digamos al Señor, Señor, yo quiero ser libre, entonces el Señor, ¿qué te dice? Te voy a exponer a mi amor, y a mi amor, y a mi amor. Bueno, esa es la introducción. Esa es la introducción para los que estén tomando apuntes y sean muy juiciosos. Vamos a hacerlo pues así como esta temática, como por cada uno de los puntos. Pero entonces vamos a empezar con el primer tema. ¿Cómo sé cuándo es amor o solo es afecto natural? ¿Sí? Ya vimos los términos y ya entendimos cada una de los significados que tiene cada uno de estos y las connotaciones que hay. Pero entonces vamos a empezar a analizar acerca del amor. Cuando hablamos de amor y afecto, pues estamos hablando también de amor y deseo. Entonces empecemos a escudriñar cada uno de estos dos contextos. Entonces vamos a empezar a ver cómo es el amor. Ya hablamos que el amor proviene del Señor, pero entonces hay expresiones que a nivel teológico y a nivel psicológico y demás han podido identificar como diferentes tipos de amor, pero quiero que lo veamos en este momento también a la luz de la palabra. El primer amor que nosotros encontramos es el amor ágape. Ese amor ágape es el amor incondicional y sacrificial de Dios hacia la humanidad. Ese es el amor y la expresión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y creo que nosotros hemos experimentado ese amor cada segundo de nuestra vida. Cada vez que nosotros respiramos,
Lo hacemos gracias a Dios, gracias a su amor y su misericordia. Pero vamos a leer en Juan capítulo 3, versículo 16, que es la expresión de amor que nos envuelve y nos abraza a todos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Romanos capítulo 5 y versículo 8 dice también la palabra sobre esto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor ágape siempre es un amor sacrificial, donde yo dejo todas mis emociones, mi angustia, donde dejo mis necesidades y dejo todo y me despojo de todo eso en favor de alguien más. Y eso es lo que el Señor nos mostró a través de su palabra, y esa es la historia que nosotros vivimos de la redención. Es ese amor incondicional, ese amor que lo entregó todo por nosotros. Y ese amor, pues es el que nos permite hoy estar aquí sentados aprendiendo del Señor. Si ese amor no se hubiera encontrado con nosotros en nuestra vida, no estaríamos aquí. ¿Quién sabe dónde estaríamos? Muchos aún podrían decir, ni vivos estaríamos. ¿O en qué lugar estaríamos? ¿En qué sandeces estaríamos? Pero gracias a ese amor de Dios, ese amor incondicional, ese amor ágape, nosotros podemos disfrutar de la gracia del Señor hoy, ayer, mañana y siempre. En todo momento disfrutamos de ese amor, porque el Señor ama incondicional. O sea, independiente de lo que tú hagas, en las emociones que tú estés, en el lugar donde tú estés, el Señor dice que Él abre los cielos sobre justos, injustos, hace llover sobre injustos, injustos, sobre todos Él está extendiendo su amor. Y cuando habla la palabra también de las ovejas, el Señor tiene aún más amor, porque necesita más amor el que está perdido y el que está alejado. Si no fuera por esa porción adicional de amor por el que está perdido, ninguno de nosotros hubiéramos llegado al camino de Cristo. Ese es el amor ágape del Señor. Vamos a ver el otro, que es el amor fileo. Este amor es ya más de nosotros, o sea, ya es más natural de nosotros, porque es el amor de la amistad y la camaradería. O sea, es el amor que nosotros nos expresamos entre un grupo de amigos, entre la familia, entre hermanos de la iglesia. Ese es el amor que nosotros naturalmente podemos experimentar. En Juan capítulo 15, versículo 14, Juan capítulo 15, versículo 14 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y en Juan capítulo 11 y versículo 5, la palabra dice: y amaba a Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. Aquí vemos que el Señor está hablando ya de ese amor de amistad. Cuando vemos que Jesús amaba a Marta, y cuando nos llama a nosotros sus amigos, nos está hablando es de ese amor que Él tuvo y que nos enseñó acerca de ese amor fileo de la amistad. Yo puedo amar a mi esposita con ese amor fileo, porque yo puedo con ella compartir muchas cosas, abrirle mi corazón para otras y disfrutar de salir con ella, de tener buenos momentos, y eso empieza a fortalecer ese amor. Pero mire que en este amor ya no hay un sacrificio, en este amor es lo que estamos recibiendo el uno del otro. La reciprocidad de cada uno pues empieza a fortalecer ese amor, y ese amor también es una expresión de Dios. Porque el Señor, cuando hablaba de Marta, María y de Lázaro también, que hablaba de que lo amaba y aún lo dejó morir, pero lo resucitó. Ese amor es el que Él nos dio a nosotros para poder crear esas relaciones de amistad. El siguiente amor es el amor eros, y ese sí es donde empieza a jugar toda la pasión y el deseo, pero no lo podemos distorsionar. Habla que es de la pasión y el deseo de Dios por su creación, y vamos a verlo en Cantares capítulo 2 versículo 4.
Cantares 2:4 dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue su amor. Y en Efesios capítulo 5, versículo 25, también nos da una porción a nosotros. Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí es donde ya se empiezan a involucrar un poco más las emociones. Ya no solamente es de amistad, ya no solamente es del compartir, sino que ya es una atracción diferente, pero viéndolo a través de los ojos de Dios. Es esa pasión y ese deseo que el Señor pone en nosotros para nosotros llegar y acercarnos y tener esa expresión tan linda de amor del Señor. Y como le dice, y su bandera sobre mí fue su amor. Siempre el amor de Dios sobre nosotros. Y el último es el storge, que este es el amor familiar, el amor fraternal y el amor afectuoso. Y lo podemos ver también en Primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Primera de Juan 3:1. Y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Sí? Primera de Juan 3:1. Ahora vamos a leer Mateo capítulo 7 versículo 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Son expresiones de amor del Señor que nos muestra que no solamente es el amor afectuoso, es el amor incondicional, es el amor de deseo, es el amor de pasión, sino también es ese amor que envuelve a las familias, que envuelve a los grupos de amistad, que envuelve a los más cercanos y a los más queridos. Y Él nos compara a nosotros como sus hijos. Él nos ama a nosotros de forma incondicional. Él nos ama a nosotros con deseo, como lo vemos en Cantares. Él nos ama a nosotros con esa amistad y esa cercanía que tiene con cada uno de nosotros. Y Él también nos ama con ese amor de sacrificio. Hasta el día de hoy, en el cielo, ven la obra de la cruz hecha en cada uno de nosotros. La obra que el Señor hizo hace más de 2000 años en nuestras vidas es un reflejo de cada una de las expresiones de amor que nosotros estamos viendo, porque Él nos cobijó como sus hijos, nos adoptó, Él nos hizo sus amigos, porque la palabra dice que ya no somos siervos, sino amigos, porque el amigo es el que conoce los planes de su Señor. Y Él también entregó su vida por nosotros y Él nos dio amistad. Todo eso proviene del amor del Señor. Así que si empezamos a ver el amor y la expresión de cada una de las facetas de Dios, está expresada en nosotros, pero a través de su obra. Vamos a ver entonces ahora el deseo. Entonces, primero, amor y deseo, ¿cierto? Ya entendimos bien cómo es amor. Y deseo, pues primero voy a dar la aclaración que el deseo no es malo. El deseo es la atracción natural y física hacia el otro sexo. Muchos también tendrán deseo de un carro, un deseo de una casa. ¿Cuántos quieren un Camaro? Los invito a pagar los impuestos. Entonces los deseos no son malos, pero en el enfoque que nosotros le estamos dando y en los pasos que estamos dando acerca de al punto que queremos llegar del noviazgo, pues es la atracción física y natural que tenemos hacia el sexo opuesto. Es lo que nosotros vemos de alguien que nos agrada. Y eso nos mueve a nosotros mentalmente, químicamente, corporalmente, nos remueve todo, ¿cierto? Y muchos dicen, no, es que a mí me da frío, yo siento escalofrío, se me ponen los pelitos de punta, me dan esas maripositas en el estómago. Todos esos deseos que provienen, pues hay que tener mucho cuidado con ellos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es muy tendiente a tener deseos desordenados, pasiones desordenadas. Entonces vamos a ver 3 puntos acerca del deseo para que tengamos en cuenta y seamos muy cautelosos con eso. El primero es que el deseo nos tiene a nosotros dominados.
El deseo nos domina. Vamos a leer en Santiago capítulo 1 del versículo 14 al 15. Bueno, 14 y 15. Dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Cuando nosotros dejamos el desenfreno de nuestras pasiones y de nuestro deseo, pues en nuestro corazón primero nace. Y cuando nace en nuestro corazón, pues somos atraídos por esa, por esa lascivia que podría tener tanto mi corazón como el corazón de otra persona. Cuando nuestro deseo, cuando nos dejamos dominar por nuestro deseo, pues nosotros vamos a tener un proceso de gestación. Que primero lo que vamos a tener, pues, es que vamos a corromper nuestra naturaleza, vamos a corromper nuestros sentimientos, nos vamos a corromper a nosotros mismos. Y después de eso dice que da a luz pecado. Y después de que da a luz pecado, pues se consuma, y cuando se consuma, viene la muerte. Siempre que nosotros nos dejamos dominar por nuestro deseo, pues estamos dañando todo el amor que el Señor ha demostrado sobre nosotros y dañamos toda la bondad que Él ha tenido con nosotros. Y cuando eso sucede, siempre hay destrucción. Vamos a ver el siguiente, que es que también el deseo nos desborda. Vamos a verlo en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Cuando nosotros tenemos una pasión y desbordamos esa pasión, siempre nos supera a nosotros y supera nuestras fuerzas. Todos tenemos la capacidad de hacer cosas muy malas. Y cuando nos damos cuenta hasta qué punto podemos llegar de maldad es cuando dejamos desbordar eso en nuestro corazón. Ese deseo que debe provenir del Señor, que debe ser controlado del Señor, nos dejamos dominar por Él, eso nos va a desbordar, que nosotros vamos a empezar a actuar de una forma que jamás habíamos actuado. Empezamos a ir a los lugares que jamás habríamos ido. Empezamos a tomar decisiones que nunca lo hubiéramos pensado. Y yo sé que muchos podrían decir, de ver a una persona que está cometiendo muchos errores y decir, uy, yo no me imaginé que pudiera hacer eso. Más bien piense, yo podría hacer eso y peor si yo me dejo dominar por el deseo y dejo que eso me desborde. Al principio, una persona que ve pornografía empezó viendo una imagen. Lo metieron a un grupo de WhatsApp y le llegó una imagen, pero después le llegó un video, pero después se metió a un chat, pero después se metió a una página de pornografía. Mire que cada vez que dejamos que el deseo nos domine, nos empieza a desbordar más en nuestros principios y en nuestros valores. Después de que nos desborda los deseos pasionales, pues vamos al tercer punto, y es que esto produce cada vez más pecado, más pecado, más pecado. Y entrar en esa práctica de pecado, pues empieza a corromper aún nuestra naturaleza. Vamos a leer en Romanos capítulo 7, versículos 7 y 8. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. A veces nosotros, cuando estamos en esa posición de tanto desbordamiento de nuestras pasiones y nuestro deseo, y de pronto hemos visto muchos que han llegado a situaciones terribles, tantos deseos de asesinatos, de sexo, de lascivia y de tanta cosa, que empieza a producir en nosotros una justificación acerca de la ley. Por ejemplo,
Una persona, si usted le pregunta a cualquier persona que no conoce del Señor, dice, no, yo no le hago mal a nadie, yo no trato mal a nadie, yo doy limosnas, yo ayudo a los demás, a la señora del barrio y demás. Empieza a justificarse a través de la ley el pecado que está contaminando su vida. Asimismo, nosotros cuando nos dejamos desbordar por el deseo, pues vamos a llegar al punto de que ni la ley nos importa, ni los principios nos importa, sino que antes esa ley me produce más pecado, me produce más maldad, y eso me lleva a mí a estar en muerte cada día, cada día. Y no es algo alejado. O sea, nosotros tenemos un nivel de conciencia del Señor y el Señor nos empieza a llevar cada vez más en ese nivel. Pero si nos dejamos desbordar, empezamos a cometer pecados que se vuelven normales para nosotros y escandalosos para los demás. Pero como para nosotros es normales, es como si hubiéramos desbloqueado un nivel más de pecado. Y después que desbloqueamos ese, desbloqueamos el siguiente nivel. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Pues hasta donde la concupiscencia de nuestro corazón lo lleve, o hasta donde el Señor lo permita. Bueno, pero entonces vamos a ver aquí las siguientes complicaciones. Dice, una obsesión que se confunde con amor. ¿Cómo ven esto? ¿Ha pasado? ¿Cierto? A veces hemos identificado personas obsesivas, compulsivas y tóxicas. Vamos a ver la historia de Amnón y Tamar. ¿Cuántos conocen esta historia? Esta historia es impactante. Impactante, ¿por qué? Porque mire que fue el desenfreno que tuvo de lo que acabamos de ver. Él no estaba viviendo en el amor de Dios y los deseos que él estaba sintiendo era en contra de los principios, digamos, del pueblo de Israel, del reino de su padre, de lo que a él le habían enseñado y del Señor. ¿Qué sucede? Pues que Amnón se enamora de su hermana, pero se enamora a tal punto tan obsesivo que dice, estoy enfermo. O sea, cuando él dice que estoy enfermo, dice es que yo no puedo vivir. ¿Por qué? Y después le pregunta, uno de sus amigos le pregunta qué es lo que le pasa. Y le dice, pues es que yo amo a mi hermana Tamar. Y ahí empieza a cavilar. Entonces, si vemos, ahí encontramos como los 3 pasos. Se dejó dominar por su pasión, se dejó dominar por su deseo y después eso lo desbordó. No fue capaz y llamó a su amigo, a su compinche, que dijo, vamos a hacer un plan. Y ese plan, pues le dice a él es, pues hazte el enfermo, métete a la cama. Pues yo creo que muchos habrán hecho de meterse a la cama, de sentirse enfermos para no ir a estudiar. Pero es que este hombre le dice es, métete a la cama y hazte el enfermo, muy enfermo, pero pues no con el hecho de que viniera su hermanita a cuidarlo, no, era con el hecho de atraer la atención de David, el rey, para que viniera a su casa y después le decía, no, es que yo quiero es que mi hermanita, la que es virgen, venga y me cuide y me dé mis cuidados y me apapache y me dé la comidita de su mano. El rey, pues es que es el hijo, ¿cierto? ¿Quién va a temer de entre hermanos? Entonces el rey, ¿qué dice? Pues manda a llamar a Tamar, le dice, vaya, cuide de su hermano, hagan la comida. Y ella, pues igual muy precavida, igual también por las costumbres de su tiempo, pues ella le prepara en presencia de él la comida, le prepara todo lo que él quería y manda que le den la comida. Y él dice, no, pues que así no es. Entonces manda a sacar a todo el mundo, que nadie quede aquí en su casa. Y después de que manda a sacar a todo el mundo, le dice a ella que venga ella y le dé de comer. Y él estaba en la cama. Cuando ella viene a darle de comer, pues él viene ahí con todo ese pecado. O sea, no solamente lo que había cavilado en su mente, en su corazón y todo el plan que llevaba, llega y le dice, acuéstate conmigo. Imagínense eso, que la hermanita que está cuidando al hermanito le dice, acuéstate conmigo. Y ella le dice, no, no hagas ese daño, no hagas ese mal. Porque si tú haces ese mal, me vas a deshonrar a mí. Y tú sabes qué sucede con la deshonra. ¿Quién voy a ser yo? ¿Quién se va a casar conmigo? ¿Quién va a estar conmigo? Pero entonces al ver que ella no accedió a ese deseo desordenado que él tenía, a la concupiscencia de su corazón, porque ella sí se estaba guardando y ella se estaba cuidando. Ella estaba en la casa del rey siendo cuidada y custodiada. Entonces la palabra dice que él la tomó, o sea, él forcejeó con ella y la violó.
¿Qué sucede? Aquí encontramos algo muy particular de ese deseo desbordado, que aquí pues ya es alguien con una obsesión desbordada. Es que después de que él la toma a ella, la viola, la aborrece y la palabra dice que aún más de lo que la había amado. Entonces, ¿qué sucede con la obsesión? Bueno, y a ella pues después la despacha, la saca de su casa, le dice que no tiene que ver nada más con ella, pues ella sale, tenía sus vestidos de colores, los rasga, se echa ceniza, se viste de silicio y demás, ¿cierto? Por todo el dolor que él causó. Pero miren lo que sucede, siempre que las cosas están basadas en la pasión, produce pecado y produce muerte. De ahí no hubo ningún producto de nada más. Entonces, fácilmente nosotros podemos confundir las actitudes de un amor verdadero con una pasión. Y podemos ver que esas actitudes se oponen al amor de Dios. ¿Sí? Yo creo que está claro este punto. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo nosotros podemos identificar? O sea, digamos, de acuerdo como con lo que el texto nos narra en la Biblia, ¿cómo nosotros podríamos saber cuáles fueron las actitudes de Amnón que se pueden confundir con un amor verdadero y realmente cuáles fueron sus actitudes que sí son evidentemente una deformación de lo que es el amor? Muy buena pregunta. Bueno, cuando nosotros vemos que la persona está teniendo actitudes con nosotros, debemos ser claros en que esas actitudes me acerquen es más a Dios, que me lleven siempre más a lo correcto, a honrar al Señor, ¿cierto? Si esas actitudes me están llevando más hacia el Señor, por ejemplo, si yo tengo un novio y me dice, no, ¿usted qué hace yendo por esa iglesia? ¿Por qué está leyendo esa Biblia? Usted se va a guardar entonces hasta el matrimonio, y empieza a tener todas esas actitudes, entonces empezamos a ver que eso no está bien, que lo que está teniendo son deseos pasionales, carnales y malvados y mentirosos. Entonces, cuando nosotros dejamos confundir esa intención, entonces estamos viendo el deseo natural y no el amor que Dios está colocando sobre esa persona. Entonces, puede ser una alarma para nosotros. Cuando va en contra del Señor, cuando va en contra de su palabra, cuando le empieza a decir tantas cosas, aún digamos que a nivel cultural, lo que nosotros vemos. Por ejemplo, dame una pruebita de amor, igual nos vamos a casar. ¿Han escuchado eso alguna vez? Pero de otras personas, ¿cierto? De nosotros no, de otras personas. Listo, está bien. También podemos ver atrevimientos en gestos y comentarios hacia el otro. Nosotros tenemos límites marcados y cuando vemos que empiezan a sobrepasar esos límites sin importar lo que nosotros decimos y las decisiones que hemos tomado, pues estamos encontrando que están siendo gobernados por el pecado, la maldad y los deseos pasionales. Dice, tenemos que entendernos sexualmente para saber si vamos a funcionar en el matrimonio. Esa es otra que hemos escuchado, digamos, no sé si solamente pasa en Colombia. Yo lo he escuchado en Colombia. Si alguien viene de otro país, también, me dicen que en Venezuela también es así. Entonces, esto es general, ¿cierto? Entonces ahí empezamos como a identificar estos factores. Y el otro, que este sí lo vemos mucho y muy cercano, es vivamos juntos un tiempo y si funciona, nos casamos. ¿Cuándo se casan? Bueno, después de que se casan, ya viene otro. Y dice, no, es que yo he visto que si se casan, se acaba. Entonces yo mejor no me caso para que no se me acabe, ¿cierto? Entonces mire que empezamos a evidenciar que eso proviene de los deseos, más no del amor. El deseo, como lo empecé diciendo al principio, no es malo. El deseo es algo que el Señor pone en nosotros, porque eso es química. O sea, nosotros nos sentimos atraídos por el otro. Pero cuando nos dejamos dominar, cuando nos dejamos desbordar y entramos en pecado, pues está en contra de la naturaleza de Dios. ¿Sí? También las heridas de amor. Ve, las heridas, perdón. Las heridas que generan estas actitudes pues siempre tienden a dividir, siempre tienden a acabar con las relaciones.
Y hemos escuchado mucho acerca de que ya se comió el fruto y chao. No la volví a ver ni volví a decir nada de ello. Pero todo eso parte de la percepción que tiene cada uno del mundo. Eso parte de la naturaleza que tiene cada persona en su corazón. Y de lo que tienen en su corazón es lo que empiezan a entregar a los demás. Y empiezan a corromper buenas y sanas costumbres. Empiezan a corromper a una niña que ha sido cuidada en el Señor. Empiezan aún a corromper a un niño que está en el corazón del Señor. Porque hoy en día no se sabe. Cuando las heridas todavía están en el corazón y son evidencia, siempre vamos a entrar a dañar a los demás, teniendo una mente corrupta, corrompida en lo que hacemos, siempre ocultando nuestra cara, siempre dando como nuestra mejor parte. Bueno, mi esposita cuando quiera puede hacer preguntas, intervenir. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de la amistad y propósito, pero vamos a hablar acerca del propósito sentimental. Jesús fue el primero que nos enseñó acerca de esto y él nos mostró en su palabra y todo lo que vivió en la tierra, pues las amistades que tuvo con todos sus discípulos, con las familias, con el herido, con el publicano, con el pecador, con el recaudador de impuestos, con todo, ¿cierto? Y él a todos los amó y a todos les enseñó, ¿cierto? Pero en este momento ya hablar de amistad con propósito es cuando ya empezamos a encaminarnos a acercarnos más a alguien. Y la siguiente pregunta es, ¿el enamoramiento es amor? Podemos confundir estos dos términos, ¿cierto? O puede que estén muy claros. Vamos a verlo qué tan claro está. Resulta que hay unas fases que nosotros debemos de tener en cuenta para poder llegar a tener una amistad con propósito. La primera fase, pues es lo que acabamos de ver, la atracción física. Es la primera etapa que nosotros debemos de tener. Entonces dice, es la etapa inicial donde la atracción física juega un papel importante. Se basa en la apariencia, en el atractivo visual y en la física entre dos personas. Vamos a leer en Cantares capítulo 1, versículo 5. Cantares capítulo 1, versículo 5. Y los enamorados vayan tomando nota de estos versículos. Esos piropos cristianos. Dice, he aquí tú eres hermosa, amiga mía, he aquí eres bella, tus ojos son como palomas. Oh, está bueno. Ya saben que van a mandar ahora por WhatsApp. Entran a Canvas en la imagen y la mandan por WhatsApp. Están autorizados. Bueno, mire que aquí está hablando, es de esa atracción. La está viendo hermosa, ¿cierto? Y después le dice, amiga mía. ¿Todavía son algo? No, ¿cierto? Pero le dice, eres muy bella y le empieza a dar como esos piropos hermosos, ¿sí? No lo que acostumbramos a ver en la calle, sino esos piropos lindos del Señor. Tus ojos son como palomas. No sé, no me gustan tanto las palomas, pero alguien lo entenderá. Las palomas para el arroz chino. Bueno, vamos al segundo, que no se caliente esto. Y los que están en línea, comenten si comen arroz chino. Bueno, vamos a ver el segundo punto. Dice conexión emocional. La conexión emocional dice, después de la atracción inicial, o sea, la atracción física de que la vi, me gustó, oh, eres más bella que todas las de esta tierra. Bueno, dice, las personas comienzan a establecer una conexión más cercana, emocional, más profunda. Esto implica compartir experiencias, interés, valores y emociones, ¿cierto? Cuando tenemos un amigo y con ese amigo nos empezamos a entender más, tenemos una amiga y con ese los chistes los entiende más o se ríe por decencia, no sé, pero esa atracción emocional pues nos empieza a unir a los dos. Vamos a leerlo en Filipenses 2, versículo 1 y 2. Vayan tomando nota. Este ya no es tan piropo. Por tanto, si hay algún
alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto enseñable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Como esas situaciones donde empieza la frase y ella la termina, ¿cierto? Donde dicen la misma palabra al tiempo y como que, sí, empiezan a tener como esa atracción, donde yo pongo 10,000 y tú también pones, no, el hombre paga la cena siempre, la caballerosidad, por favor, no perdamos eso. Esa atracción nos empieza a atar emocionalmente. Me fue mal en un parcial. ¿A quién yo voy a llamar? Pues a la que me está colocando cuidado, ¿cierto? Con la que estoy teniendo esa atracción, ¿cierto? Pasamos al siguiente punto, que es el conocimiento mutuo. En esta fase las personas empiezan a conocerse mejor, a aprender sobre los antecedentes, metas, sobre los miedos y las aspiraciones del otro. Esto contribuye a una mayor intimidad y comprensión, ¿cierto? Vamos en la tercera fase. Ya no es que nos entendemos los dos, que nos caemos bien los dos, que hay esa atracción entre los dos, sino que ya me intereso más por el otro. Quiero conocer sus gustos, quiero conocer cómo habla, en dónde está, por dónde viaja, qué hace, qué no hace, qué comida le gusta, y empieza a indagar cada una de esas cosas que particularmente uno tiene, ¿cierto? Y uno a veces puede ser chochito. Y a mí me gusta el bombón con gaseosa. Listo, entonces ¿qué le va a hallar? El bombón con gaseosa, ¿cierto? Y eso hace parte pues de esa faceta. En Proverbios 20, capítulo 20 y versículo 5, dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. En este punto ya es donde me intereso más de conocer a la otra persona. O sea, donde ya le pongo más cuidado a los detalles, ¿cierto? Donde yo veo que siempre se cae en esta escala, entonces voy a estar pendiente para recibirla. Pilas. Entonces es ya empezar a escudriñar el corazón de la otra persona, de entenderlo. Y cuando alcanzamos a escudriñarlo, pues empezamos a tener una relación más estrecha. Vamos con el cuarto y último punto. Dice aceptación y respeto, ¿cierto? Siempre tenemos que tener en cuenta este punto. Dice, a medida que la relación avanza, se desarrolla a nivel más profundo de aceptación y respeto mutuo. Las diferencias se reconocen y se valoran las cualidades únicas de cada persona. No quiere decir que como yo conozco los resabios de esa persona, pues me voy a aprovechar de ella. O como conozco que le da rabia a esto, entonces yo voy a sacarle la piedrita de vez en cuando con esto porque me está haciendo esto. No, es aprender a aceptar al otro como es. Es tener ese respeto por la persona, de cómo actúa, de lo que hace, lo que le gusta, de lo que no le gusta, porque eso cada vez nos va a hacer más empáticos, va a empezar a moldear nuestro carácter, nuestra forma de ser y asimismo la otra persona. No quiere decir que haya uno resabiado y el otro le tenga que llevar los resabios todo el tiempo, no se trata de eso. Se habla es de que sea un conocimiento mutuo, una relación mutua, una aceptación y respeto mutuo. A mi esposita hay muchas cosas que no le gustan y yo puedo en algún momento hacer algo que a ella no le gusta. Pero si yo aprendo a conocer el corazón de ella y respeto lo que ella es y lo que ella tiene, pues voy a parar esa conducta que yo tengo. Y asimismo ella lo puede tener conmigo. Si no llegamos a tener esa aceptación de ver al otro como es y amarlo de esa forma, pues y no vamos a llegar al punto del respeto. Vamos a estar siempre pasando por encima. Que no me importa, que usted es así y tiene que cambiar, y es que yo soy así, y usted por qué no cambia, porque siempre tengo que cambiar yo, y bueno, muchas situaciones. Cuando llegamos a este punto de aceptar al otro y de respetarlo, pues es cuando nosotros nos acercamos de una forma genuina, de una forma transparente, de una forma íntima. Y leamos rápidamente Romanos 15, capítulo 15, versículo 7. Dice,
Por tanto, recibió los unos a otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7, dice, honrad a todos, amad a los hermanos y temed a Dios, honrad al Rey. ¿Sí? Cuando vayamos a tener estas cuatro facetas, pues vamos a tener en cuenta lo que el Señor habla a través de su palabra. Que todo lo que hagamos hacia los demás, pues sea en ese respeto hacia el Señor. Amén. Bueno, ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno. Nos falta todavía 2 horitas, no me preocupen. No. Pero bueno, yo creo que aún tenemos tema para dentro de 8 días, así que no se lo vayan a perder, no vayan a dejar eso mocho, o si no les toca ir a YouTube. ¿Sí? Son puntos claves que debemos de tener en cuenta. Este tema no solamente apunta para los que quieran tener un novio o una novia o para los que ya estén en una relación, sino también para que podamos sanar hacia atrás todo lo que hemos cometido. Si ya estamos con una pareja, ya estamos casados y todo esto, y esto empieza a traer revelación del Señor acerca de mis actitudes que hicieron mucho daño y que causaron muchas heridas, pues es momento de ¿qué? De que reconozcamos, que llevemos eso al Señor y que pidamos perdón, ¿cierto? Porque si ya no lo hicimos bien, pues no vamos a resarcir lo que ya hicimos mal, pero sí obtenemos misericordia del Señor. Entonces, si en algún momento alguien ya el Señor le ha hablado, pues entregarle eso al Señor y decirle, Señor, yo te pido perdón por cabeciduro, por hacer las cosas mal, pero quiero hoy empezar a hacer las cosas bien. Y aquí no estamos hablando cosas filosóficas del otro mundo, estamos hablando de la palabra del Señor aplicada a nuestras vidas. Vamos ahora con el siguiente. bueno. Hasta el momento hemos visto el amor y el deseo, que fue como la historia que mi esposo nos contó acerca de Tamar. Y allí es muy importante como rescatar algo y es que es importante el deseo y es natural y el Señor nos lo dio. Sin embargo, para que una relación perdure, o sea, y pueda llegar a ser un matrimonio, es necesario el amor, porque el deseo va a disminuir de acuerdo a los momentos y las etapas de las relaciones, ¿cierto? Pero el amor es lo que hace que una relación sea realmente duradera. En cuanto a lo segundo que mi esposo hablaba acerca de las amistades, cómo llegar realmente a construir una amistad cercana entre un hombre y una mujer. Y ya lo que yo les voy a compartir es acerca de que esa amistad que ya logramos como ver como, bueno, probablemente esta persona pueda ser alguien con el cual yo pueda llegar a tener otro tipo de relación más profunda. Y a esto lo vamos a llamar amigos con propósito. Bueno, pero antes de entrar al tema, el deseo siempre es lo primero que nosotros debemos de tener. O sea, a mí me debe de gustar la persona, a mí me debe gustar lo que veo, cómo habla y demás, ¿cierto? Pero ese deseo siempre se va a ver menguado. O sea, nosotros no vamos a ser iguales todo el tiempo. Yo hoy estoy hermoso, mañana no sé, ¿cierto? Entonces ahí es donde tiene que jugar el amor, porque el amor no viene a apagar el deseo. El amor lo que viene es a transformar el deseo en, en bondad y en buenas acciones. Porque si el deseo empieza a bajar porque uno se empieza a volver más viejito, pues entonces métale más amor de Dios y eso va a prender otra vez la candela. Listo. Bueno, entonces, en este espacio de la amistad con propósito, nosotros vemos que es un espacio seguro y exclusivo donde cada uno se empieza a conocer. Ya aquí, en este espacio, es como el intermedio. Pasamos de ser amigos, no directamente a ser novios, porque que yo sienta empatía con alguien no es una muestra de que yo ya puedo tener un noviazgo, no. Por eso muchas veces fracasan las relaciones, porque pasan de prematuramente de un lugar a otro. No, este espacio de ser amigos con propósito es un espacio intermedio entre ambos.
Y tenemos como dos palabras muy importantes y es exclusividad y conocer. En el momento en que nosotros le decimos a esa persona, bueno, yo siento que tú me atraes físicamente, siento que nosotros pasamos muy buenos tiempos juntos, que hay cosas en las que nos entendemos, creo que podríamos, si tú sientes lo mismo, pasar al siguiente nivel, como, ¿por qué no conocernos más para saber si realmente vamos a llegar a algo serio? Digamos que esta es como la definición de una amistad con propósito. Tengamos en mente lo siguiente, es un espacio seguro, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué es un espacio seguro, porque cuando ya llegamos al noviazgo ya hay implicaciones diferentes. Pero en este espacio que de amigos con propósito, pues es un espacio donde vamos a ir avanzando de forma segura, ¿sí? Hablamos de exclusividad porque nosotros no vamos a tener varios amigos con propósito, no, pues no estamos haciendo como que, Ah, ya por ahí dijeron, ah, no, es pilas con exclusivo. eso. Sí, no, o sea, es solamente un espacio para esa persona y para mí. ¿Por qué? Porque es que en este espacio nosotros vamos a empezar a crear lazos de confianza, donde vamos a poder sentirnos seguros que podemos confiar en esa persona más adelante, aún hasta nuestro cuerpo, porque ya cuando se entrega el cuerpo, ya se entregó, son como una unión mucho más allá de lo que pudiéramos ser simplemente hablar. Entonces, por eso es exclusividad, porque tú decides cerrarte para conocer a esa persona que pueda llegar a ser una persona que se perfile para estar contigo para siempre en el futuro. ¿Y por qué conocerse? Porque el propósito de este tiempo es que esos dos amigos que se unen puedan descubrir si son compatibles para un compromiso matrimonial. Entonces, el Señor dice en Proverbios 12:22, el Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. Parte de conocer al otro es mostrarse como uno es. Si no, pues no vamos a hacer nada. Van a ser solamente como complacerse el uno al otro, pero si llegan a una relación matrimonial, ahí es donde empezamos a ver que va a haber muchísimo, porque cuando llegamos al matrimonio, obvio, vamos a tener dificultades, son mundos diferentes. Pero si nosotros no nos mostramos como somos desde estos tiempos, pues va a ser peor la convivencia porque yo me casé con una persona que realmente no sé quién es. Se mostró muy distinto. Entonces, por eso nosotros insistimos en la transparencia y conforme a lo que el Señor nos habla en su palabra, la verdad siempre por delante. Es en este espacio donde nosotros podemos dedicarnos a abrir nuestro corazón, a hacer sentir al otro importante, con detalles. Es ese momento donde lo admiramos por quien es y también estamos mirando la forma en la que esta persona y viceversa soluciona sus conflictos, cómo reacciona a las circunstancias, cómo se ve aún a nivel de futuro, cuáles son sus metas, sus planes y si realmente podemos llegar a un común acuerdo dentro de esos planes, ¿cierto? Porque podría ser que lo que a él le gusta o a mí me gusta no tenga ni siquiera la más mínima unidad o yo ni siquiera pueda acompañarlo exacto en ese camino que esta persona va a elegir. Entonces, por eso nosotros hablamos acerca de la exclusividad y el conocerse. Mm, Algo que es supremamente importante en el espacio de la amistad con propósito es que, perdón, se debe ser conscientes de los límites. Entonces, ¿cómo ser conscientes de los límites? ¿A esto con qué vamos? Si nosotros al principio, cuando conocemos a una persona, o sea, hola, mucho gusto, nosotros tenemos ciertas reservas, no pasamos a ser, digamos, confianzudos, ¿cierto? Sino que tenemos ciertos límites con esa persona.
a medida que los vamos volviendo cercanos, pues digamos que podemos saludarlo de pico, abrazarlo, ¿cierto? Pero en la medida que nosotros vamos siendo cercanos, eso no significa que vamos a tener la, ¿cómo se diría? Como, El como permiso. el permiso para ir más allá. O sea, si al principio nosotros respetamos a esa persona porque no tenemos confianza y no lo conocemos, pero a medida que hay cercanía, digamos que podríamos tener ciertas actitudes con él. Si vamos a una expresión como ser amigos con propósito, eso no significa que nosotros vamos a quebrantar los límites. Cercanía no significa que yo puedo sobrepasar esos límites a otras cosas, porque ahí es donde todas las relaciones empiezan a dañarse. Yo tengo algo ahí para comentar acerca de los límites. Hace unos años, un amigo le pidieron el apartamento y él nos dijo, venga, ¿será que me puedo quedar unos 5 días en su casa, máximo una semanita en su casa? Pues éramos muy amigos y todo, pero cuando él nos dijo eso, nosotros, ay, sí, qué pesar, ¿no? Traiga las cositas para aquí y mientras tanto, pues usted consigue y ya. Entonces él empezó como con ciertas actitudes, ¿cierto? Llega a la casa de uno y lo primero que él llegó fue abrir la nevera y empezar a sacar las cosas y de ver qué había y todo eso. Y nosotros más como que, ok, llegó y compró una harina para hacer pancakes. Entonces llevó la harina y como que, ay, no hay leche y empezó a utilizar la leche. Y se gastaba todo lo que habíamos comprado de leche, digamos, para 2 semanas en 4 días. Decía, uy, este hombre, ¿cómo hace? Entonces ahí los límites, cuando las personas se toman los límites, pues se exceden más allá de lo que nosotros le permitimos. Los límites son necesarios, son importantes, se tienen siempre que marcar. ¿Por qué? Porque si en el momento en que alguien sobrepasa un límite, pues es la primera alarma que se debe prender. Entonces, a medida que se van extendiendo los lazos de afecto, de amor, los límites deben también ser lazos fuertes, el respeto mutuo. Y allí es donde debemos ser aún más conscientes de tener esos límites. Y quisiera leerles en Proverbios, ¿me prestaste celular? Proverbios 5, 15 al 18. Este es un pasaje solamente para esposos, pero se los quiero leer por algo. Proverbios 5, 15, 18. Si quieren también ustedes lo buscan. ¿En Reina Valera? No, ¿En cuál versión? no me acuerdo. Versión internacional. Miremos si es. 15. Dice, bebe el agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tu propio manantial. Habrán de derramarse tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas públicas. Son tuyas, solamente tuyas, y no para que las compartas con extraños. Bendita sea tu fuente, sé feliz con la esposa de tu juventud. Este es un pasaje únicamente para esposos. Ojo. Entonces, yo quise mencionarlo porque es muy importante que seamos conscientes que para llegar al punto que nos dice la palabra de que sea una fuente exclusiva para esa persona, pues debió haberse comenzado con un cuidado para que pueda ser exclusivo. Porque si un extraño va a beber de esa fuente, pues cuando yo vaya a beber de esa fuente, pues ya no es mía, ya no va a ser algo solo para mí, sino que ya otros han probado de eso. Mi esposa se detiene mucho, pero la fuente ya está sucia. El Exacto. agua ya está sucia. Una de Y la las invitación es, no dejemos ensuciar esa agua. Exacto, entonces a pesar de que se ha construido una amistad y que esa amistad se va planificando para poder tener un matrimonio perdurable, somos extraños en esta área. O sea, deberíamos tratarnos como extraños. No participemos de esa fuente, o sea, no participemos en este momento de la sexualidad, porque lo único que nosotros debemos hacer en el área sexual, en esta amistad con propósito, es sellarlo y cuidarlo,
para que cuando llegue el tiempo podamos realmente disfrutar de una fuente que fue sellada, que Él se mantuvo y yo me mantuve, ¿cierto? De lo contrario, no. ¿Y cómo vamos a cuidarla? Pues respetando los límites y obviamente, porque vamos a sentir atracción y va a llegar el momento donde va a ser difícil, pues vamos a estar en comunión íntima con el Señor para que Él nos fortalezca en nuestro ser interior y no la embarremos. De lo contrario, va a ser imposible porque los humanos naturalmente va a pasar. Entonces, hay tres cosas muy importantes que aprendíamos de Itiel Arroyo acerca de lo primero que fueron muy acertadas para nosotros y nos pareció muy bueno tenerlo en este momento en cuenta. Primero, los amigos con propósito no se declaran novios. ¿Por qué? Porque esta es una etapa de conocimiento, es una etapa en la cual vamos a descubrir si esa persona va a ser la persona que va a pasar a ser mi novio para poder construir un matrimonio perdurable. De lo contrario, si llega el momento en que esto no funcionó, yo me di cuenta que realmente no había una compatibilidad, hablamos en la comunicación y cada uno se va por su lado y no hay problema. Recuerden que este es el espacio seguro, ¿cierto? Entonces, cuando ya hay noviazgo es porque ya se involucran, vengan dentro de 8 días, porque ya se involucran de una forma diferente, ¿cierto? Entonces, por eso mi esposita dice que si no funcionó, seguimos siendo amigos porque no hubo afectación de un lado ni del otro, ¿cierto? Claro, la pasamos muy bueno, fue muy rico el tiempo, nos conocimos mucho y todo, pero pues podemos seguir siendo amigos sin ningún problema. Otro punto muy importante es no se besan. Y esto va obviamente con los límites que habíamos hablado ahorita. Entonces, nosotros sabemos que esto nos han hablado, pero bastante, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros deseamos en este punto es invitar al cuidado y al dominio propio. Mm, lo, lo que sabemos es que Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Nosotros también sabemos que las hormonas actúan, que nuestro cuerpo reacciona, ¿cierto? Pero también hay otra cosa y es que nosotros no solamente somos un componente de cuerpo, sino que nosotros también tenemos una parte afectiva y espiritual, lo que hace que nosotros tomemos decisiones. Y al tomar decisiones, esto hace que no vamos a ir como desenfrenados como un animalito en una etapa del mes o del tiempo, sino que nosotros vamos a ser conscientes de que si yo quiero esta persona como mi compañero de vida, no va a ser un compañero en una, digamos, en una relación sexual, ¿cierto? O por una etapa. No, va a ser la persona que yo voy a escoger para siempre. Por eso voy a poner esos límites. Hacemos mucho énfasis en esta parte, no es para quitarle lo bueno de la vida, no, hacemos mucho énfasis en esta parte es porque es algo, es una cuerda muy sensible, de mucha tensión, que si nosotros en este momento se permite pasar a esas instancias, pues ya vamos a tener una afectación mucho mayor si dejamos ese espacio seguro. O sea, no besarse es poner ese límite para cuidar tanto de él como de mi persona. Ese límite que me va a permitir ver con otros ojos, no con mi emoción ni con mi química, sino ver con mi mente y con mi corazón lo que hay en esa persona y si realmente podemos continuar y construir algo. Cuando se involucran besos, pues la química explota. O quién dirá que no, ¿cierto? Explota. Y cuando eso explota, enceguece nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones y ya no tomamos las mismas decisiones. Y empezamos a fallar y a dar pasos en falso y a cojear y ya empieza a verse una afectación mucho mayor. No hemos llegado al noviazgo, o sea que este es el espacio seguro de amigos que ya tenemos un propósito. Sí. Entonces, en esta parte es muy importante que seamos muy conscientes de Dios.
cuando nosotros vayamos a tener como esos encuentros con nuestro amigo con propósito, porque eh, en cualquier momento, con cualquier cosa, podemos caer. Entonces, rogándole como al Espíritu Santo que realmente nos lleve a determinar en nuestro corazón, voy a esperar, voy a esperar, voy a esperar, y esta persona es una fuente sellada para mí en un futuro. Y por último, no se hacen promesas que no se pueden cumplir, y esto lo vemos en Eclesiastés 5:5. ¿Por qué? Cuando nosotros, como hablábamos ahorita, estamos muy emocionados, tendemos a hablar de más. Y entonces vamos a prometer esta vida y la otra y no romantizarlo todo. Y ya cuando llega el momento de una crisis, pues no vamos a cumplir nada, ¿cierto? Va a ser totalmente diferente. En este espacio de lo que estamos hablando es acerca de la confianza, porque eso es lo que nos va a llevar a sentirnos seguros de que en algún momento yo puedo vivir con esa persona y no me va a defraudar. Si esa persona empieza a romper promesas y a incumplir lo que dice, pues yo me voy a empezar a sentir insegura, voy a empezar a tener temor, y entonces la imagen de respeto o lo que yo había como percibido hasta el momento se va a empezar como a distorsionar y a dañar. Y por eso es tan importante que seamos genuinos y nos mostremos como somos ante la otra persona. Ah, yo pensé que iba a hablar. En la palabra del Señor nos aconseja que tú sí seas sí y que cuando digas que no, sea no. Y dice también que si alguno de nosotros requiere de sabiduría, se la pidamos a Dios y Él nos la dará. Pues Dios se la da a todos en abundancia y hacer ningún reproche. Es muy, 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 muy importante que en este tiempo de amistad con propósito nosotros seamos diligentes y totalmente intencionales en lo que estamos haciendo, en qué es el paso que estamos dando, y que seamos muy sabios, que el Señor nos dé mucha sabiduría. ¿Este espacio cuándo debe culminar? Pues ese espacio culmina en el momento en que ambas personas realmente se sienten seguros de que esa relación puede pasar a otro paso, que es el paso del noviazgo, donde ya puede empezar a planificarse un matrimonio que perdurará. En el caso de que no suceda, pues se culminará la amistad y todos vamos a quedar bien porque no hubo sobrepaso de límites y hubo respeto. En este punto también debemos tener en cuenta que no podemos ser amigos con propósito 5 años, 8 años, 10 años. No, es que yo llevo 15 años de un amigo con propósito. No, hay que empezar a poner un tiempo, hay que empezar a determinar. ¿Por qué? Porque puede que nos estamos perdiendo de otras oportunidades. En el principio, cuando hablamos acerca de la amistad con propósito, que es exclusivo, o sea, que no van a tener varios amigos con propósito, varias amigas con propósito, no solamente un amigo con propósito, porque ya está empezando a caminar hacia el noviazgo, pues también hay que poner un límite, que no sea tan peligroso de durar años y años y que después se efectúen daños en nuestra vida, donde ya vienen reclamos, donde vea con lo que me salió y vea lo que pasó, perdí 8 años de mi vida y demás. Siempre hay que ponerle un tiempo. ¿Y cuándo debe terminar? Pues como mi esposita lo decía, cuando ya van a dar el siguiente paso al noviazgo y planificar para un matrimonio, o debe terminar cuando venga, de verdad, no vamos a continuar con esto, no somos capaces, no hemos llegado a un acuerdo, o sea, no nos entendemos, no pasa nada, ¿cierto? También ese es un buen punto para terminar. Y no quiere decir que esté mal, está bien, ¿cierto? Porque cuando uno sale de una relación con un amigo con propósito, pues es porque uno aprendió acerca de eso y realmente le va a servir para su futuro. Entonces, las dos cosas, para terminar y no continuar o para dar el siguiente paso, que no sean amigos todo el tiempo. Sí, porque lo hemos visto, ha pasado y después de muchos años, pues realmente no continúa y dicen, no, pues yo tan viejito ya, ¿qué voy a conseguir? No, y esto tampoco se trata de afanarnos,
de decir, no, es que yo con 35 años, yo con 40 años y ¿qué hago? No, es entender el tiempo de Dios en esa relación que estamos construyendo. Saber en qué momento debemos de dar el siguiente paso o en qué momento parar. Porque también puede uno tomar falsas promesas que se puede hacer uno mismo y decir, no, algún día va a cambiar. Eso no va a suceder. Recuerden, es el espacio seguro, donde se pueden apartar y dejar la relación ahí y seguir siendo amigos. Bueno, creo que vamos a dejar hasta ahí. Nos faltan todavía las hojitas y el noviazgo. Bueno. Bueno, yo creo que hasta ahora hemos aprendido mucho acerca de este proceso. El Señor es muy intencional con todos estos temas, porque el Señor lo que quiere es que nosotros reflejemos a Cristo en nuestras vidas, y eso realmente debe ser producto de confiar en su palabra, confiar en su amor, para que las cosas se hagan conforme a su voluntad y poder llegar al momento de convertirnos en uno y cumplir el propósito con el que el Señor nos trajo a esta tierra. Amén. ¿Les ha gustado hasta el momento? Bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días. No se lo pierdan. Vamos a continuar. Dentro de 8 días terminamos ya con el tema. Y se pone interesante, se pone bueno. Vamos a estar de pie, por favor. A nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios y nuestras enseñanzas. También síguenos en Instagram como @_ccmu. Y acompáñanos los sábados en nuestras reuniones de YouTube.